Bendiciones y bienvenidos una vez más a su proyecto Cápsulas del Reino. Bueno, aquí seguimos y aquí continuamos. Les habla su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, desde la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Bien, vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a continuar con el tema que es el arrebatamiento bíblico, porque lo hemos tratado como una interrogante, como una pregunta a manera de título, y de esta manera entonces poder satisfactoriamente responder a la luz de las Escrituras a qué realmente se está refiriendo este término o esta palabra que el apóstol San Pablo empleará en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y en este momento yo le voy a pedir por favor que ubique esa escritura, vamos a leerla. Vamos de esta manera pues a continuar con la séptima cápsula sobre este tema. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muy bien, de esta manera entonces aperturamos esta séptima cápsula sobre el tema, repito, ¿qué es el arrebatamiento bíblico? Ok, yo entiendo perfectamente que algún amado, algún amigo, algún pleno cristiano, evangélico, qué sé yo, de cualquier denominación del cristianismo, una vez que ha escuchado las 6 cápsulas que hemos estado vaciando durante estos días, pues generarán esta pregunta, por ejemplo: ¿por qué el apóstol San Pablo afirma allí de que Cristo descendería al cielo? Número 1. Número 2, ¿a qué hizo referencia Pablo cuando habló de encontrarnos con el Señor en el aire? Por supuesto que son dos palabras, dos términos que generan dos preguntas bien interesantes. Y usted pues tiene el privilegio de que hemos personas que con mucha responsabilidad, cuando hablo de que con mucha responsabilidad, me refiero que a través del estudio, a través del análisis, a través de la investigación, podemos extraer la verdad con respecto a lo que se quiso decir cuando se dijo, por ejemplo, en estos pasajes, que Cristo descendería al cielo, número 1, y número 2, ¿qué quiso decir cuando dijo que nos encontraríamos con Él en el aire? Con respecto a la palabra cielo, es muy importante, amado amigo, amada amiga, que nos escucha en este momento a través de estas cápsulas, que entiendas que la palabra cielo, cada vez, o en la mayoría de los casos, rectifico, en la mayoría de los casos donde la palabra cielo aparece en la Biblia, especialmente en las cartas del apóstol San Pablo, se están usando como metáfora, se están usando de forma alegórica. Es decir, que en la mayoría de los casos no se está hablando de elevación como aquello que está físicamente por encima de ti, como esa atmósfera que está sobre nuestras cabezas que llamamos cielo. Muchas veces no está haciendo referencia, repito, a ese cielo, sino que está haciendo referencia a la morada de Dios, que está haciendo referencia al ámbito del espíritu, al reino espiritual, al reino invisible, al paraíso de Dios, a la dimensión, repito, del espíritu, donde el tiempo y el espacio no ocupan lugar. En otras palabras, estamos hablando exactamente
de la antítesis, del antónimo de lo que es tiempo y espacio. Cielo, cuando se refiere a la morada de Dios, como en este caso de 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, se está refiriendo es a la dimensión del Espíritu, a la dimensión del reino invisible de Dios, donde Dios ejerce su actividad desde antes de que el mundo fuese. Y esa dimensión era una realidad. De hecho, este mundo que usted y yo palpamos, este mundo que es gobernado por el tiempo y todo lo que está dentro del tiempo y espacio, son criaturas del tiempo, todo lo que ocupa un lugar en el tiempo y en el espacio, son criaturas del tiempo. Todo esto fue creado de esa dimensión invisible, de esa dimensión cielo de la que te estoy hablando y de la que quiero que entiendas. Ok, cuando hablamos de la morada de Dios, por supuesto que cuando se describe acá cielo, no se está refiriendo a algo que está fuera del ser humano. En ese caso específico, históricamente hablando, se estaba refiriendo a la iglesia, como el cuerpo de Cristo, como la morada de Dios. Es decir, los individuos que conformaban la iglesia eran la morada de Dios. Dios estaba allí, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo lo dijo claramente, que la iglesia era templo y morada del Espíritu Santo. El que se une al Señor, lo dijo a los Corintios, 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. De manera que no les estoy hablando algo nuevo, algo ajeno a lo que usted ya conoce. Es algo que está allí en la Biblia. Es totalmente claro, es probable, 100%, de que la morada de Dios es el ser humano. Ahora, allí, repito, el término cielo que utiliza Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 16, si bien recuerdo, si el 16 o el 15, que dice que descenderá del cielo con voz de bandos, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, está hablando de la presencia de Dios en el mismo individuo, la cual llegó el día del Pentecostés a morar, se introdujo, se insertó dentro del hombre, lo que conocemos como el Pentecostés. Eso fue cuando Dios vino a ser morada en el hombre. Y esa morada y eso que vino a habitar dentro del hombre iba a tener un proceso de gestación donde iba a surtir, a proporcionar transformaciones en el ser humano hasta evolucionar a la plenitud de lo que es la imagen de Dios en el hombre. Por esto Pablo lo dijo bien claro cuando le escribió a los Efesios en el capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. También se lo dijo a los Gálatas, hijitos míos, con quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces estamos hablando de que esa presencia, por eso que cuando usted lee en muchos pasajes, y este es otro tema, no quisiera mencionar acá algo y dejar algo inconcluso, un cabo desatado, porque la idea no es generar confusión, pero la palabra venida allí, los que estemos vivos hasta la venida del Señor, la palabra allí venida es una mala traducción. La palabra correcta allí es la palabra parousia, que tiene que ver con presencia. O sea, los que estemos vivos hasta la presencia de Dios. O sea, taxativamente, los que estemos vivos hasta que esa presencia, que ya es una realidad en la iglesia, que es la morada de Dios, el cielo de Dios, se manifieste plenamente a través del hombre y termine de consumar el propósito de Dios. Eso es lo que se está hablando allí. Lo que pasa es que por cuestión de tiempo, pues no podemos entrar en detalles. Solamente son extractos de esta realidad. Entonces, cielo allí está implicando es
el espíritu o la dimensión del espíritu, que no es otro o no era otro que el individuo, la iglesia misma. Y la venida allí tiene que ver con esa presencia descendiendo, es decir, tomando control de todo el ser íntegro del hombre. ¿Me está entendiendo? Ahora fíjate, interesante esto próximo que te voy a mencionar, para que lo entiendas mejor. Quizás lo has leído un sinfín de veces, pero no lo habías entendido, como ahora mismo se va a iluminar en tu entendimiento. Fíjate, ahora cuando tú leas Filipenses capítulo 3, versículo 20, ahora lo vas a entender. Fíjate como dijo allí Pablo, considerando aquí la palabra cielo. O sea, considerando el pasaje acá en Tesalonicenses, cuando Pablo está diciendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del trompeta, descenderá del cielo. Ahora, ¿qué es descender del cielo? Fíjate lo que va a decir ahora, Filipenses 3:20. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, o en el cielo, la misma palabra que está utilizando Pablo acá en Tesalonicense. Dice Pablo allí, nuestra ciudadanía está en los cielos. De manera que si cielo allí implica algo elevado que está por encima de nosotros, entonces ellos no estuviesen en la tierra. Porque si estamos hablando de una dimensión física, si estamos hablando de tiempo y espacio, para referirse al cielo allí que tú y yo conocemos físicamente, entonces Pablo no estuviera hablando de que estaba en la tierra, porque si su ciudadanía estaba en los cielos, debió haber estado en los cielos físicos. Pero no, Pablo está hablando de una ciudadanía espiritual, de una ciudadanía en el reino de Dios, que es de índole o de naturaleza espiritual, de carácter espiritual. Pero fíjate lo que dice después. Nuestra ciudadanía está en el reino de Dios, de donde esperamos al Señor de gloria. ¿Dónde dice Pablo en sus días que esperaban al Señor? ¿Desde dónde? ¿Desde qué posición? Desde el cielo, señores. Desde el cielo, amiga. Desde el cielo, amigo. Es desde esa dimensión en el espíritu, era que la iglesia lo esperaba. Por eso es que cuando Pablo está hablando acá a Tesalonicenses, está hablando lo mismo que le dijo a los filipenses. Está hablando de que ya la iglesia estaba posesionada del cielo, porque la iglesia durante el primer siglo fue el cielo de Dios porque era su morada. Y desde esa dimensión cielo, esa presencia que llegó en Pentecostés, como te lo dije minutos atrás, iba a surtir una serie de efectos importantes, de transformaciones, que llevaría al hombre a entender esa plenitud de la presencia o la imagen de Dios dentro de sí mismo. De manera que no hay nada, absolutamente nada que ver con que algunos cuerpos pues iban a volar. Que en algún momento de la historia de la humanidad, millones y millones de seres humanos físicamente serían transformados en cuerpos luminosos, traspasarían la atmósfera, el cielo celeste que está sobre nuestras cabezas, lo elevado, el cielo elevado, y entrarían, qué sé yo, no sé a qué parte del espacio sideral, allá en lo físico, porque ven a Dios como que si estuviese sentado en una silla literal más allá del sol, y allá pues irían a vivir, qué sé yo. Eso fue lo que se nos enseñó, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que Pablo está acá mostrando en su carta. Ese no es el cielo al que Pablo se está haciendo referencia. No estoy hablando de que la Biblia elimine cielo cuando se refiere al cielo físico. Claro que no, cuando la Biblia dice creó Dios los cielos y la tierra, por supuesto que ahí está hablando de cielos físicos, los cielos elevados que están sobre nuestras cabezas y en otros pasajes. Pero en estos pasajes, y voy a repetirlo nuevamente, cuando Pablo en sus cartas, en la mayoría de los casos que usa la palabra cielo, es para referirse a la morada de Dios, para referirse al ámbito del Espíritu. Entonces, cielo allí, no entiendas de que vas a mirar hacia arriba y vas a ver descender a Cristo, o ibas a ver descender a Cristo, porque ese no era para ti. En todo caso, eso fue para el primer siglo. Acuérdate de que Pablo lo estaba esperando, porque fue a ellos a quienes se les prometió ese acontecimiento, como lo fue la resurrección. Pero acuérdate que estamos analizando la palabra arrebatamiento, que es un adjetivo que lo que hace es describir o darnos un sentido de lo que iba a ser la resurrección de los vivos.
¿Cómo iba a ocurrir esto? Como después Pablo lo dice a los colosenses. Si habéis resucitado con Cristo, y Pablo le estaba escribiendo la carta, eran individuos que estaban vivos físicamente. Entonces le dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ahí la palabra arriba, el término las cosas de arriba, implica en dimensión superior a la dimensión humana. Buscar las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo? ¿Y dónde estaba Cristo? Sentado a la diestra de Dios. ¿Sí? Porque vuestras vidas están escondidas en Cristo. Porque cuando Cristo se manifieste, porque cuando Cristo dice así, vuestra vida se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿cómo es que la iglesia se iba a manifestar en gloria con Cristo si Cristo no estaba en ella? Por supuesto que estaba en ella, porque allí la palabra cielo, donde Él estaba sentado, no era otra cosa que la iglesia como la morada de Dios. De manera que hay mucho de qué hablar con respecto a esto, por causa del tiempo, pues tenemos que limitarnos a él. Y por ahora, pues no me queda más nada que agradecerte por tu atención e invitarte y a motivarte hacia las próximas cápsulas que han de venir. Desde acá le envío un fuerte abrazo a todos los que se han suscrito a nuestro canal Tecnología Divina, y de una vez te invito, si no lo has hecho, para que oportunamente puedas recibir todas estas cápsulas. Así que bendiciones para todos. Será hasta la próxima.